Sobre el trabajo práctico, verá, yo he elegido una obra en la cual el estilo que seleccioné pensé que iba a ingresar a la tercera evaluación porque en la segunda no la hemos logrado avanzar. ¿Cuál Y es? según las consignas de Moodle, pertenece al estilo otoniano. Y estaba en duda si estaba correcto mi elección que No te realicé. oigo. Hola, Indira. Perdón, Indira. Justo no te escuché cuando ibas a decir de qué has hecho tu trabajo. ¿Ahora sí se escucha, profe? Ahora sí, sí. Ok, el estilo que yo elegí pertenece al otoniano y no Bueno, sabía. no te preocupes. Hubiera sido mejor que lo hubieras hecho para la segunda evaluación, porque para la tercera hay mucho donde elegir entre románico y gótico, pero si has metido lo otoniano, no te preocupes. Yo lo que me voy a fijar es la coherencia de tu explicación y que el trabajo esté bien elaborado, ¿de acuerdo? Así que en eso pierde cuidado, por favor. ¿Ya? Muchas gracias. Listo. Bueno, dejadme ver, uy, estáis muy poquitos. ¿Le podéis avisar al resto de la gente que entre de una vez, por favor? Está bien, no hay problema. Muy bien, porque apenas somos 16 y deberíais de estar por lo menos 30 aquí. El grupo es de bastante más gente. Bueno, entonces, sin pérdida de tiempo, porque hoy tenemos que acabar de ver la arquitectura románica y nos faltan unos cuantos ejemplos destacados de diferentes países y regiones de Europa que os van a probar, como os decía el otro día, la enorme diversidad de soluciones constructivas y de abovedamiento, techumbre que el románico desarrolló, siempre manteniendo ese estilo general. Así que tenemos que avanzar de tal forma que empiezo ya a presentaros las diapositivas. Para la semana que viene tendríamos que abordar la escultura del románico pleno, todavía nos falta la del románico tardío, las artes del color, así que lo que os quiero avisar, por favor, es que vayáis leyendo algo sobre el gótico. No hace falta que sea en este mes de septiembre, pero en octubre os tenéis que ponerlo a estudiar, porque nuestro programa abarca hasta ahí y es posible que de gótico yo solo tenga tiempo para explicaros las características de la arquitectura. El año que viene tenemos que empezar con, obviamente, una materia nueva. Puedo retroceder hasta las artes del color del gótico para que lo comparéis con la pintura gótica flamenca, que forma parte, es de hecho el primer tema de ese programa, pero no os podré explicar la escultura, así que os recomiendo que todo eso, insisto, si no queréis, ahora no, porque estáis concentrados en el tercer trabajo, deberíais de estar repasando todo lo del románico que llevamos avanzado también, pero para el mes que viene, de verdad, haced el propósito de por Wikipedia o por cualquier otro buen sitio de internet de carácter general, arthistoria.com o cualquier otro que veáis conveniente y sin mucha propaganda ni cuentos y que no sea un blog, por favor, os ponéis a estudiar. ¿De acuerdo? Bueno, con esto entonces entendido, quito mi imagen, empiezo a compartir el PowerPoint y solo una curiosidad. Os mandé el fin de semana el aviso de que paulatinamente se volverá a las clases semipresenciales para los talleres, para las materias prácticas, y entonces os quería preguntar, ¿ya habéis vuelto por la carrera? ¿Alguno de vosotros? ¿O todavía no? En materia de escultura 2, por ejemplo, se han partido en dos grupos y algunos están yendo y otros están pasando virtual y se va a ir rotando. Así se decidió realizar en escultura. Pero en las demás... ¿Y en cerámica o en pintura? Todavía nada. No, ningún comunicado, profe. Bueno, pues nada, nuestra materia, ya sabéis, al ser teórica, sí que nos tenemos que quedar en casa y en clases virtuales hasta el final de curso, porque con nosotros sí que sería imposible, con las medidas de bioseguridad, meter a los de primer año, que son más de 100,
en un aula concebida para 60 personas y en donde como mucho solo podrían estar 30, y ahí sí que no acabaríamos de avanzar. Si la conexión es buena, si me escucháis normalmente lo que digo, creo que en este virtual lo podemos solventar. ¿Os enteráis bien de lo que digo cada semana? Ya no hay tantos problemas de interferencias y de cortes y de entrecortamientos como sucedía el año pasado. Sí, profe, ya no hay tantos problemas. Es mejor. Bueno, pues nada, tratad, pero siempre, ya sabéis, complementad lo que os explico en clase con lecturas y sobre todo con el visionado de imágenes que podéis ver perfectamente por internet. Ya sabéis, ponéis el nombre de la materia, entráis a imágenes y ya sabéis, hay mucha morralla también, hay mucha basura en internet y luego acaban apareciendo imágenes que no tienen nada que ver con el tema principal, pero se supone que con la guía de clases, con vuestro programa, con las obras que os enseño aquí, podéis más o menos cotejar cuáles son verdaderamente románicas o cuáles aparecen ahí más o menos por asociación. Y ya sabéis, hay un buen sitio de Google Artes y Cultura, traducido del inglés, que también os puede dar una buena información al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, quito ya mi imagen. Como os digo, tenemos mucho que ver hoy. Detengo el vídeo y empiezo a compartir la pantalla. Si tenéis dudas acerca de algún término, ya sabéis, lo mejor es, en principio, buscarlo por un diccionario. Pero si no, y mientras estamos en clases, también me podéis preguntar a mí. Se trata de que entendáis bien lo que estáis contemplando. Bueno, como esta iglesia no la tenéis en el programa, solo os la muestro como un ejemplo más de la diversidad que en cuanto a abovedamiento desarrolló el estilo románico en el periodo de su plenitud. Lo que contempláis ahora mismo es el interior de la iglesia normanda, es decir, francesa, de San Esteban de Caen, escrito. Una construcción levantada, iniciada a finales del siglo XI, alrededor del 1060 más o menos, abovedada, o mejor dicho, cubierta originalmente con techumbre de madera. Ya sabéis que esa es la solución más fácil de desarrollar, dada la altura de la construcción, pero reemplazado ese techo de madera por una cubierta con bóveda de nervadura reforzada con un arco transverso, lo que da un conjunto de 6 plementos en cada uno de los tramos de bóveda, según podéis ver en la fotografía de aquí, y notad cómo esa solución permitió combinar en un mismo interior el nivel de tribunas sobre las naves laterales que visualizáis con esos grandes arcos de medio punto y doblados que tienen el mismo ancho que los arcos formeros de la planta inferior. Y fijaros cómo por encima del nivel de las tribunas se abren en el muro altas y grandes ventanas que quedan encajonadas entre el arranque de los nervios que refuerzan la bóveda sin poner esto en peligro la estructura de toda la construcción. Recordad entonces ahora, y por eso os lo estoy enseñando precisamente aquí, que de estas soluciones desarrolladas en el románico normando francés y en el románico normando inglés, del que os mostraré como ejemplo notable la Catedral de Durham con H intercalada, Durham con H intercalada, pero se pronuncia de esa otra manera, a partir de esas soluciones que se estaban desarrollando en las tierras de Inglaterra y en las tierras de la Normandía francesa alrededor del 1120 más o menos, los arquitectos franceses utilizarán esas lecciones para desarrollar el estilo gótico que tiene su cuna, que tiene su nacimiento en la reconstrucción y ampliación de la vieja iglesia
de la época carolingia de la Abadía Real de Saint-Denis de París, que el abad Sugerio empieza a levantar en el 1137. Sin estas aportaciones del románico normando, posiblemente el gótico más esbelto, más ahuecado en sus muros, con muros más ligeros, gracias al reforzamiento de los pilares compuestos fasciculados y a la perfecta articulación de los arbotantes y contrafuertes en el muro externo, y todo ello acompañado de arcos apuntados en vez de los arcos semicirculares que estáis viendo aquí. Sin estas lecciones, sin estos aprendizajes o experiencias del románico normando, posiblemente no se hubiera podido desarrollar. Así que, como veis, en un estilo se contiene el germen o ideas constructivas que se van a potenciar y van a alcanzar todo su pleno desarrollo en el estilo posterior. Pasemos entonces a ver algo más. La iglesia que os enseño ahora es la de San Ambrosio de Milán. Se levantó también a finales del siglo XI, alrededor del 1080, más o menos, sobre una iglesia prerrománica anterior del siglo IX, que a su vez se había asentado sobre la basílica paleocristiana del siglo IV, V, sobre todo del V, que existió aquí. Y la obra ya estaba prácticamente cubierta en el 1117, pero un terremoto que padeció la ciudad de Milán en ese año obligó a volver a construir las bóvedas, reforzando las bóvedas de arista, como veis, reforzándolas por ese sistema de nervios cruzados en el centro que acaban definiendo cubiertas que tienen, fijaros, casi forma de cascarón de huevo en cada uno de los tramos. Notad cómo el arco transverso que separa cada uno de los tramos, al ser de medio punto y encima rebajado, ancheado, le da esa sensación de concavidad a la bóveda de aristas, insisto, reforzada por 4 nervios que veis ahí de atrás. Fuera de eso, a ver que alguien me diga rápidamente qué tipo de iglesia estamos viendo aquí. ¿Tiene tribunas? ¿No tiene tribunas? ¿Tiene ventanas altas? ¿No? ¿Qué estáis viendo en este caso? Parece más un triforio porque las ventanas se las ve pequeñas, anchas. A ver. ¿Tú ves ventanas ahí? ¿Tú ves que a la nave central entre de verdad luces de arriba? O si te fijas mejor, ¿eres Indira? Sí, perdón. Hola, Indira. O si te fijas mejor, notas como la luz concentra en el ábside de la cabecera y en el crucero, que es esa parte que se ve en el techo blanquito, sobre un tramo cuadrado con trompas, si te fijas en el arranque de la torre que está ahí, de la torre cimborrio que está ahí. Pero ¿ves ventanas sobre las paredes laterales? No. O que alguien le ayude a vuestra compañera. ¿Veis ventanas por ahí? ¿Ventanas altas? No, más bien parecen tribunas. Son tribunas, y fíjate, son tribunas grandes, anchas, ocupan el mismo espacio que las naves laterales, y como ya os expliqué al tratar de la Catedral de Santiago de Compostela o San Sernin de Toulouse, que tuvisteis la oportunidad de ver fotos que enfocaban directamente a las tribunas, notad como también aquí por cada arco de la planta baja hay un arco ancho en la galería, en el espacio abierto de la tribuna que da al interior. Y, como veis, por cada tramo hay 2
arcos, cada tramo cubierto con esas bóvedas de aristas reforzadas por nervios. Los nervios, como veis, están trabajados en esa piedra rojiza que aparece por ahí, y fijaros cómo por cada tramo de la nave central hay dos y tramos definidos por pilares compuestos con pilastras, como veis, y semicolumnas a los lados. Hay dos arcos de medio punto a cada lado, unidos por un pilar, pero más delgado que los que están en las esquinas. Fijaros como el pilar ahí, de hecho, es cuadrado y solo tiene semicolumnas a los lados para apoyar justamente los arcos formeros que separan cada uno de los tramos de la nave central de cada uno de los tramos de las naves laterales, que ya sabéis siempre son más estrechas, más pequeñas que la de la nave central. Y fijaros cómo por cada uno de esos arcos de abajo hay un arco cobijando otra vez los dos arquitos unidos por una columna y la parte de la tribuna. Enseguida lo vais a ver mejor. Pero antes de llegar ahí, viendo así la fotografía y aplicando vuestro ojo crítico de gente que aspira a ser artista y que por lo tanto debéis de tener ya desarrollado una cierta agudeza o percepción visual. ¿Qué sensación os da este interior? ¿Que es muy esbelto o luce más bien achaparrado, ancheado? Y tratad de explicar por qué. Ahí he bajado la cena. ¿Cómo lo veis? Ahí he bajado Parece más achatado. A ver, está el chico que iba a hablar ahora, no sé quién eres. Si me dices tu nombre, va bien. ¿Te parece Soy eso? Cristian, doctora. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Cristian Castro. Hola, Cristian. ¿Qué te parece? ¿Muy esbelto o más bien achatado? Parece más bien achatado por los A ver, muros. y entonces, ahora razonad. ¿Por qué tenéis esa impresión de que este interior es achatado? Os doy una pista. La nave central que estáis viendo aquí es excepcionalmente ancha. Mide 60 pies, eso es menos de 20 metros, pero puede andar alrededor de unos, por lo menos 15 metros, no estoy haciendo el cálculo matemático ahora, unos 15 metros de ancho, por lo menos. ¿De acuerdo? Y con esa anchura enorme que tiene la nave central, por cierto, condicionado a la anchura del ábside que venía desde el tiempo paleocristiano también, los arquitectos han tenido que desarrollar una altura que no llega a ser ni el doble de alto de la anchura total. Pero encima, si no tuviéramos estos arcos transversos redondeados, pero que lucen achatados, ¿os dais cuenta? No forman una media circunferencia de verdad. Y como luego toda la bóveda queda en la penumbra, porque ya veis que desde las tribunas, por encima de las tribunas no hay ventanas, y entonces toda esa parte superior de la iglesia queda oscura y queda muy compartimentada, la percepción visual que tenemos es casi que el alto de la iglesia termina ahí, en esos arcos de medio punto achatados, y no en la clave de la bóveda que está a más altura de todos ellos. Y por eso parece una iglesia bastante pesada, aunque al final la altura de la misma, si vamos del piso del suelo hasta la clave de la bóveda, que es donde se cruzan los dos arcos de nervadura, es prácticamente tan alta como la tercera iglesia de Cluny. Ya sé que no os puedo enseñar su interior, pero las partes del transepto que quedan de esa iglesia original deslumbran por la tremenda sensación de esbeltez, de verticalidad, porque están esos arcos apuntados. Acordaros que en Cluny no había bóvedas de arista como aquí, sino arcos apuntados y una bóveda de cañón de tipo apuntada, reforzada por arcos fajones apuntados también, pero la punta de esa bóveda llegaba a estar a unos 30 metros del suelo, que esas son alturas
prácticamente similares a las del primer gótico, que va a rondar los 30-32 metros. El extremo de la altura gótica, vertiginosa en verdad, lo da la Catedral de San Pedro de Beauvais, en Francia, con imaginar los 40 hasta la clave de las bóvedas de Alegro, toda la construcción que padeció varios desastres, ya os los contaré en su momento a lo largo del tiempo. Pero esta iglesia, no siendo baja para nada, fijaros que tiene tribunas, es más alta que la Catedral de Santiago, que tiene una altura de unos 24-25 metros más o menos, pero por culpa de ese tratamiento como en forma de cascarón, en forma de oquedad entre esos arcos de medio punto que quedan tan rebajados, se le llama rebajados cuando no forman una circunferencia perfecta, sino que lucen achapados, y ya sabéis, se les llama peraltados cuando por el desarrollo de los laterales lucen más altos, más esbeltos. No es solo un semicírculo, sino que desde el arranque de los capiteles es semicírculo más unas secciones verticales que quedan debajo de ellos, y de ahí la sensación de esbeltez que veíais en la catedral compostelana. Pero aquí, al tratar los arcos así y cada una de las bóvedas así, la iglesia parece muy pesada, muy maciza. Fuera de eso, otra pregunta más. Como veis, solo tiene una cabecera, un ábside semicircular. Aquí no hay girola, no hay capillas radiales alrededor, pero como es de planta basilical, aunque no lo podáis ver, al fondo de cada una de las naves laterales hay su ábside también semicircular. Así que 3 ábsides en total en la cabecera, 3 naves cubiertas por bóvedas de aristas reforzadas, tanto en la nave central como en las naves laterales. Y ahora viene mi pregunta: ¿hay algún detalle en este interior? Y ahora a lo mejor lo podéis apreciar más, que os indique que esta es una iglesia de Lombardía. Acordaros que Milán es la capital de la Lombardía. ¿Hay algún elemento en ella apegado a la tradición decorativa del románico lombardo inicial? ¿Qué me decís? Las bandas lombardas. No, la banda lombarda, creo que entiendo lo que quieres decir, pero recuerda, la banda lombarda es el espacio que queda definido por 2 pilastras, entre las cuales hay arquitos. Y tú ahora no estás viendo esas pilastras, y lo que estás viendo son pilares con semicolumnas adosadas y demás, pero lo que sí ves separando la planta baja de la planta de las tribunas, ¿qué es? Lóbulos. Son esos lóbulos, ese festón de lóbulos que tan característico era, ya lo sabéis, del románico lombardo. Y ahora sí, fíjate, en la torre campanario de la izquierda, que es más alta que la que está a la derecha, la torre de la izquierda más alta es la propiamente románica, y la que veis bajita a la derecha es la que quedó de la construcción prerrománica del siglo IX que mencioné antes. Pues bien, en la torre románica sí que veis las bandas lombardas y ese juego de arquitos entre pilastras que quedan en las esquinas y que definen además cada uno de los paños de los lados de la construcción, para que veáis cómo el apego, el cariño por la tradición se mantiene muy bien aquí. Y ya que hablamos de eso, esta es la fachada de la misma iglesia que visteis antes, que por cierto es la de San Ambrosio de Milán, aquella que tiene el altar completamente revestido de plata dorada y de oro en un trabajo precioso de orfebrería del siglo IX. Acordaros de la época carolingia, de la misma época a la que pertenece la torre bajita que estáis viendo aquí. Pues bien,
aparte de todo eso, ¿qué veis por delante de la fachada de esta iglesia que os ha quedado paleocristiano muy antes a esa construcción de medio punto en la planta de abajo y arcos de medio punto pero escalonados en disposición, como veis, angular o triangular, dejando una especie de mirador o tribuna abierta ahí detrás. Pero esto que está delante y que también se adorna con arcos justo en su frente, que veis que tiene un tejado de tipo cuadrado, ¿qué es? ¿Qué será esa cosa que tenéis ahí? A ver, ¿cómo le llamamos a esa parte de la iglesia? Ay, rápido, por favor. Me he equivocado, pero creo que es transepto. No. El transepto, acordaros siempre de la etimología de las palabras, y para eso os lo digo. El transepto es una nave que corta, que atraviesa. Entonces siempre tiene que estar en un interior y siempre se intercruza con la nave principal, definiendo el crucero, que es lo que está al medio. Esto está fuera de la iglesia. Este espacio cuadrado que veis ahí por delante de las torres, por delante de la fachada que termina en pico, en hastial. ¿Qué es esa parte que veis ahí? A ver, repasad. A ver. ¿Qué decías? ¿Como una galería? No sé, la verdad. No. A ver, ¿no veis que eso es un patio? A ver, ¿cómo se le llama a los patios que están definidos por muros y que tienen arcos en su interior? ¿Atrio? Atrio, es el atrio de la iglesia. Un atrio como el que hubo en el periodo paleocristiano. Acordaros que cuando estudiamos las basílicas paleocristianas, y luego normalmente os olvidabais de comentarlo en los exámenes, hablábamos de que está la iglesia, está el nártex o vestíbulo a la entrada de la iglesia y sirviendo de enlace con el atrio, que es ese patio cerrado. Eso es un atrio. Acordaros que es una palabra que viene de la cultura etrusca y que, acordaros, por lo menos en el románico, es el equivalente a los claustros de los monasterios. La diferencia es que los atrios tienen una fachada, tienen unos muros laterales y la parte del fondo ya da justamente a la fachada propiamente de la iglesia. Este es el atrio de San Ambrosio de Milán. Os lo menciono y os lo enseño para que veáis cuántos elementos de la arquitectura paleocristiana se retoman y se remodelan aquí. Y fijaros, por cierto, en esa fachada apuntada triangular que tenéis ahí atrás, fijaros cómo por debajo del alero se da esa sucesión de pequeños lóbulos estrechitos que tan distintivo lo veis en la torre grande de al lado, la que está a la izquierda, de la foto, y que vienen, como os explicaba, del románico temprano anterior. Y mirad cómo la torre cimborrio del crucero, es esa poligonal que estáis viendo atrás, para nada tiene la altura desmesurada e inventada de la de Saint-Sernin de Toulouse por el arquitecto francés y restaurador Viollet-le-Duc en el siglo XIX. Esto sí que se conserva en su estado original. Vuelvo entonces, a reducir la imagen para que veáis una foto del interior del atrio de San Ambrosio de Milán y cómo el festón de lóbulos que se había desarrollado en esa región italiana de la Lombardía ya alrededor del año 1000 se mantiene como elemento decorativo 100 años después. Esto, recordad, se terminó de hacer alrededor del 1120 más o menos. Es una construcción perfectamente integrada en el pleno románico.
voy a pasar más. Mirad ahora esta planta. Como pista, os digo, también pertenece a una iglesia italiana del periodo románico que estamos estudiando aquí, aunque se terminó de hacer allá por el siglo XIII. Algunas partes de la zona del crucero que testimonia ya elementos de la nueva arquitectura gótica, pero el edificio en general se levantó a partir del 1060 más o menos y estaba ya prácticamente terminado a mediados del siglo XII. ¿Cómo definís esta estructura arquitectónica que estáis viendo aquí? ¿Qué tipo de iglesia es la que estáis mirando? Y por el número de naves que apreciáis ahí, vuelvo a preguntar, ¿una iglesia que parece grande o que parece pequeña? Es grande, tiene 5 naves. Una iglesia de 5 naves. Además de 5 naves, ¿qué tiene? A ver, el diseño general es planta de cruz latina, planta de cruz latina. Cruz latina. Y por lo tanto, ya sabéis, todas las iglesias que tienen planta de cruz latina, automáticamente, ¿qué cosa tienen que dijo vuestro compañero antes? Girola. No. Planta de cruz latina. Planta de cruz latina. Y que yo le corregí lo que vuestro compañero le llamó al atrio. A ver, ¿qué hay ahí, aparte de las 5 naves? ¿Tiene transepto o no tiene transepto? Sí, sí tiene, doctora. Tiene transepto. ¿Y es un transepto sencillo de una sola nave o cuántas naves veis ahí? Y ya sabéis que se definen las naves por las columnitas. Tiene 3 naves. Entonces, fijaros, tiene 5 naves como San Cernén de Toulouse, tiene un transepto con 3 naves como San Cernén de Toulouse, pero ¿en qué se diferencia de San Cernén de Toulouse y del grupo de peregrinación cabecera? Es una cabecera tan complicada que aquellas otras. ¿Cuántos ábsides tienen esta cabecera? 3. Fácil. Solo pregunto por la cabecera. Solo. ¿3 ábsides? No. A ver, ¿Solo uno? Solo tiene uno. Fijaros, en la parte de la izquierda están los pies de la iglesia. Esa es la fachada principal. La cabecera queda al otro extremo de la fachada. Es en la parte, perdón, decía, a veces me lío yo con los lados. La fachada, ya sabéis, es lo que veis a mano derecha en esta fotografía. Y a mano izquierda es donde está la cabecera. Y yo solo veo un ábside ahí. Un ábside semicircular, pero un ábside grande, ancho, obviamente tan ancho. Acordaros que siempre tiene que haber una proporción y unas medidas para que todo quede correctamente articulado. Entonces, fijaros, el ábside tiene la misma anchura que la nave central de la iglesia. Tiene la misma anchura que el coro, que es ese espacio cuadrado que está justo antes del ábside semicircular. Así que solo tiene un ábside. Nada de ábside mayor, girola y luego 5 absidiolos alrededor de ese ábside. Pero para aumentar un poquito el número de capillas, fijaros, hubiera podido tener también un ábside a cada uno de los lados o incluso 2, ya que es una iglesia de 5 naves, rematando cada una de las naves, hubiera podido haber ahí un ábside y entonces hubiera podido tener una cabecera de 5 ábsides, pero no quisieron nada de eso. Pero para aumentar el espacio y para aumentar el número de altares y volverlos 3 y al mismo tiempo, ¿dónde están? A ver, ¿hay 2 ábsides más aquí o no? En los transeptos. En el transepto.
A ver, ¿y dónde los veis? ¿Dónde En están? el transepto. El transepto. En el remate de cada uno de los brazos del transepto. Ya visteis como en las iglesias de peregrinación los ábsides se ponían también en el transepto, pero mirando a la cabecera, alineados con la cabecera. Eso es lo normal. Aquí, en cambio, han metido los pequeños en cada uno de los extremos, aproximadamente norte. Ya sabéis que por la flechita de orientación no es exactamente así, pero la parte de arriba se acerca al sur y la parte de abajo se acerca al norte. Y es lo que tenéis aquí. Pues bien, la iglesia que estáis mirando es la Catedral de Pisa, ni más ni menos. Y por favor no me confundáis Pisa con pizza, que es la comida con masa de origen italiano. Pizza lleva doble Z, Pisa solo lleva una S. Una palabra, un nombre, una ciudad de 4 letras, así que no os confundáis más. Esta es la Catedral de Pisa. Y os pregunto, antes de verlo, ¿qué construcción hay famosísima ahí en Pisa? Y que forma parte del mismo complejo religioso arquitectónico que estáis viendo en este plano. A ver. La torre inclinada. La torre inclinada, la torre de... A veces se le llama simplemente la torre de Pisa. ¿Creéis que está dibujada en este plano? La torre inclinada. A la derecha. Redondito. Pero hay 2 cosas redonditas. ¿Es la redonda de la derecha o es la redonda de la izquierda? De la derecha. Derecha. Ah, no. Pues ahí estáis confundidos. La torre es la que tenéis a la izquierda. ¿Y cómo podríais deducir que esa es la torre? Una torre campanario, según el gusto italiano, separada de la iglesia. Visteis que hasta en San Ambrosio de Milán hay 2 torres campanario, pero están a los lados de la fachada, no integradas dentro de ella, como visteis en los ejemplos franceses que ya os enseñé. Son gustos locales, tradiciones locales, y en las ciudades italianas y particularmente las de la Toscana, a lo largo de este periodo medieval pleno y del periodo gótico posterior, desarrollaron el gusto de crear campanarios exentos, es decir, separados de las iglesias como torres de planta circular o torres de planta cuadrada, como las de San Ambrosio de Milán, que habéis visto también. Y podríais haber deducido que es la construcción redonda de la izquierda, la torre inclinada, por lo gordos que son los muros en comparación con blanco, y los gruesos os tienen que dar una pista de que ahí hay varios pisos en altura que por lo tanto requirieron también una buena cimentación bastante profunda, aunque luego, como sabéis, eso les falló. Os pregunto, ¿sabíais ya que la torre de Pisa es una torre románica y que es una torre campanario, o qué creíais que es la torre en cuestión? ¿Se os da para qué hicieron esa torre? ¿O creíais que era un adorno en la ciudad sin nada más? ¿O que era un mirador para subirse ahí arriba y ver lo bonita que es la ciudad? Parecía más mirador en lo personal. Pues bien, parece un mirador, pero es un campanario. Y es tan románica como la catedral que estáis viendo ahí. Por eso el conjunto arquitectónico religioso de Pisa, o conjunto catedralicio de Pisa, es tan excepcional. Fijaros, en un espacio, es una explanada muy bonita, con césped verde y demás, pero no demasiado grande, se concentran 3 edificios de belleza notable. La catedral al medio, el campanario, como veis, más allá de la cabecera, vendría a estar al este de la cabecera, y un baptisterio. ¿Os acordáis de los baptisterios cristianos? Se entra ya desde un baptisterio circular, también
cerca de la fachada